Cuando el Señor nos toca, nos transforma, ya no somos iguales. Algo ha cambiado en nuestra vida, hay una dirección diferente. Pueden faltarnos muchas cosas, pero no nos tiene que faltar nunca el amor del Señor. Debemos experimentar el amor del Señor. Muchas veces las personas que estaban alrededor de Jesús, que no eran sus discípulos, lo presionaron y lo probaron. Probaron su paciencia, probaron su humanidad, probaron su divinidad, pero también probaron su amor. Quisieron saber muchas veces hasta dónde llegaba Jesús con su amor, ¿no? Y hay un caso que presenta la Biblia que es muy significativo y lo vamos a leer, está en San Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que nos habla acerca de ese encuentro con el amor del Señor, que a veces es difícil de comprender humanamente hablando, pero la comprensión no debe limitar tu experiencia. Puede que tú no entiendas todo acerca del amor de Dios, pero debes disfrutarlo, debes recibirlo, debes saber que Dios tiene ese amor y lo hace a través del Señor Jesucristo. El Señor dice que Él se fue al Monte de los Olivos, dice San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, y por la mañana, o sea que el Señor estuvo toda la noche en el Monte de los Olivos. Fíjense que el Señor dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Y esto es una verdad. No tenía ninguna casa, ningún lugar donde ir. Se fue al Monte de los Olivos. Ahí pasó toda la noche. Seguramente mucho tiempo orando, pero tal vez otro gran tiempo también durmiendo, ahí en ese lugar. Pero dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Estaban los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me encanta esta historia. Me emociona muchísimo. Porque no estoy seguro que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Jesús. Pareciera como que nosotros somos más justos, más santos y menos pecadores que Jesús para tolerar semejante caso. Pero Jesús nos está mostrando algo muy diferente. Yo creo que todos hemos leído esta historia, pero no sé con qué ojos la hemos leído. Porque Jesús nos enseña que para Él lo más importante es que haya un toque de su amor en una persona, que entienda cuánto le ama el Señor y qué es lo que anhela Jesús para cada una de estas personas. Aquí el Señor nos enseña muchas verdades y una de ellas es que Jesús no vino a acusar, sino a perdonar. Es el primer punto, ¿sí, Carlito? Jesús no vino para acusar, sino para perdonar. Y cuando uno dice esto, también yo creo que muchas veces en nuestra estructura de evangelio, si tenemos muchos años en el evangelio, tal vez hemos heredado esto de que sí debemos acusar a las personas, ¿no? Como que está bien decirle a alguien, mire, tú eres un pecador y mereces ir al infierno. Lo hemos escuchado muchas veces. Hemos escuchado que hay otros que les dicen directamente a las personas lo malo que son y lo que merecen por serlo así. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no acusó. Aquí es muy diferente
estaban los religiosos que, entre paréntesis, estos religiosos se sabían el Antiguo Testamento casi de memoria. Conocían todas las leyes a la perfección y sabían cómo aplicarla a su conveniencia y en el momento justo y oportuno. Ahí estaban, muy diferente. Pero Jesús no vino a hacer lo que hacían ellos. De hecho, Jesús muchas veces dijo que Él no vino a acusar y no los va a acusar. Eso dijo Jesús. Usted sabía, ¿no? Que Jesús dijo, yo no vengo a acusar. Mire, Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Que Jesús ni siquiera Él viene a acusar. Ni siquiera Él te dice, tú eres pecador, yo te mando al infierno por eso. Ni siquiera Jesús hace eso. Dice, yo no los voy a acusar. Cuando ustedes estén delante del Padre Celestial, allí delante de Dios, en el juicio, ¿saben quién los va a juzgar? La ley. Si ustedes se guían por la ley, entonces los va a juzgar la ley. Uy, déjeme saber que la ley les va a decir muchas cosas. Ustedes están condenando a una persona por un pecado, pero hay una lista muy larga entre ustedes que van a tener que darle cuenta a Dios si siguen la ley. Porque la ley es para todos, y no solo por un pecado, sino por todos los pecados. Los confronta siempre Jesús con esto, pero Jesús dice, yo no vine a acusar, yo no estoy para acusar. Yo estoy para otra situación diferente. Aquí el Señor lo que quiere mostrar es su perdón. Él viene a perdonar. Muy diferente con los religiosos. Esta gente que se creía estar cerca de Dios y que trataba de demostrar en público, diciendo, nosotros somos los representantes de Dios. Y si la Biblia dice que Dios es amor, pues la verdad es que no se notaba en esta gente religiosa. La acusación de estos religiosos fue premeditada y arreglada para tentar a Jesús exclusivamente. ¿Cómo decimos eso? Por lo que dice los versículos. La ley de Dios decía que cuando encontraban a alguien en adulterio, tanto el hombre como la mujer, los dos debían ser castigados. Dice la Biblia que debían morir apedreados por esa situación. Pero fíjense ustedes que vino solo la mujer, lo leyeron, ¿cierto? El hombre no apareció aquí, solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaría el hombre? Tal vez era uno de ellos mismos, tal vez alguno de ellos que le hizo la trampa a esta mujer, porque la intención no era tanto descubrir a la mujer, sino llevársela a Jesús. Eso era lo importante, ellos mismos lo planificaron. ¿Y saben por qué les digo? Porque la parte práctica de los judíos religiosos, la parte donde decía, ¿cómo se hace para descubrir que alguien está en adulterio? ¿Cómo se hace? ¿Saben lo que hacían los judíos? No les alcanzaba con decir, ay, yo vi a un hermanito que llevó a una hermanita en su carro. Eso no alcanzaba para acusar. Tampoco decía, yo vi a tal hermano con tal hermana entrando juntos a una casa. Tampoco servía eso. La única manera de comprobar que era adulterio era que había dos testigos dentro de la habitación. Es la única manera. Para que ellos lo vean y digan, sí, es cierto, estaban haciendo eso, somos testigos. Entonces, por eso mismo lo llevaban después al Sanedrín. Cosa que, imagínense, que haya dos espías dentro de una casa, no era común esto, ¿no? Yo sé que tal vez muchos, antes de entrar a la habitación, empezaban a revisar todo, a ver si hay alguno aquí adentro que viene a chismear, ¿no? Pero la realidad era esa. Seguro, entonces, en esta situación es que a esta mujer la descubrieron porque dos personas estaban espiando, encontrando el momento. Cuando encontraron el momento justo dijeron, la tomamos, la habrán vestido así como sea, y no la llevaron al Sanedrín, no la llevaron presa. Deberían haber hecho eso. La llevaron directamente a Jesús. Por eso estoy diciendo con todo esto que estaba premeditado para que sea una trampa exclusiva para Jesús. Eso es lo que quería hacer esta gente. Lo habían planificado, lo querían hacer tentar al Señor Jesucristo. Y dice que agarran a esta mujer y la ponen en medio. Dice así,
todos los demás alrededor. Me imagino ya alguno con alguna buena piedra en su mano, porque así decía la ley, que debían apedrearlos. Y para matar a una persona tendría que haber sido una piedra grande, una piedra fuerte. Yo no me traje ninguna porque me pesaban en los bolsillos, pero imagínense, una piedra grande ser arrojada con la mano, todo el pueblo, ¿no? Todos los que estaban ahí reunidos, y de esa manera la persona por tantos golpes terminaba desmayada y terminaba muerta. Así era el momento en que estaba allí, debería hacerse. Y la trajeron a la mujer allí y estaban todos alrededor, pero nadie tiró la piedra, nadie empezó nada, porque la intención era otra. Dejaron todo parado, lo miraron a Jesús porque la trajeron a Jesús y le dijeron, ¿tú qué dices? Dice la ley que debemos apedrearla porque la encontramos en el mismo acto del adulterio. Estuvimos ahí, lo podemos corroborar. No tenían filmación, pero lo tenían todo grabado en su mente, lo vieron. Y así fue. ¿Tú qué dices? Esa era la clave. De todo lo que habían organizado, esa era la pregunta. ¿Tú qué dices? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos hacen semejante pregunta y nos traen todo ese evento, ¿no? Tendríamos muchos argumentos por los cuales decir, hablar. ¿Saben lo que hizo Jesús? Dice que el Señor se inclinó, versículo 6, lo decía para tentarlo. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¡Wow! Uno esperaba más de Jesús, ¿no? Pero Jesús lo único que hizo fue arrodillarse y empezar a escribir en el suelo. Muchos han encontrado esa imagen del Señor inclinándose hacia el suelo como una manifestación de su humildad, ¿no? De hecho, humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Lo más bajo que puede haber es la tierra. Y ahí Jesús estaba totalmente arrodillado sobre la tierra, mostrando esa humillación. Y además de todo lo que estaban ahí, la única persona que estaba tirada en el piso, en el medio, ¿quién era? Era la mujer. Así que Jesús, cuando se arrodilla, en esa humildad que el Señor tiene, lo que hace es identificarse con esa mujer. Todo el mundo parado acusado, pero Jesús se arrodilló para identificarse con la vergüenza que tenía esa mujer. Diciendo, no te preocupes, acá yo también estoy. Yo entiendo lo que te está pasando. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en ese momento, arrodillándose dentro de esa situación. Ahí estaba, ¿no? Inclinado en esa postura baja, identificándose y escribiendo en el suelo. Es interesante la palabra griega para escribir, porque normalmente para escribir, sea en un papel o lo que sea, se usa la palabra grafín. Pero aquí en el griego se usa otra palabra, la palabra kata grafini, que puede significar un registro en contra de alguien. Así dice un investigador de griego. Eso significara que cuando Jesús estaba escribiendo, entonces probablemente puede estar escribiendo los pecados de todos los que estaban alrededor. Ok, ustedes, es como decir, ustedes acá están acusando a esta mujer de adulterio, pero le escribo acá robo, engaño, mentira, enojo, lujuria, envidia. ¡Wow! Sí que la lista es larga. La conocemos. Y cada uno de ellos podría haber estado leyendo lo que Jesús estaba escribiendo en ese momento. Claro, la pregunta para Jesús era una pregunta de trampa. ¿Tú qué dices? Porque si Jesús decía, déjenla ir, se ponía en contra de la ley de Moisés. Y todo el mundo estaba tratando de ver esto. ¿Ves que tú no cumples la ley, tú no eres judío? Y ahí lo hubieran acusado directamente, ¿no? Ahora, si hubiera dicho, no, está bien, ejecútela, es adúltera. Entonces, no está demostrando amor, ni misericordia, ni compasión, y todo el mensaje que el Señor Jesús dijo del amor no existe entonces ahora en esta situación. ¿Se dan cuenta del aprieto que era, no?
Así que Jesús se puso a escribir y así. Pero esta gente religiosa empezó a presionarlo a Jesús. No dice todos los detalles aquí, pero dice que ellos insistieron en preguntarle. A ver, Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Tienes miedo? ¿Qué sé yo? No sé qué habrán dicho en ese momento. Pero dice que Jesús lo que hizo entonces fue enderezarse y dijo una frase que ha quedado registrada para toda la vida, ¿no? Y que todos la sabemos. Entonces, dice, como insistían, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Solo dijo eso. Tremendas palabras. Solo dijo eso y ¿saben qué hizo? Volvió a inclinarse y a seguir escribiendo. ¡Wow! Qué tremendo el Señor, ¿no? Qué amor del Señor. Porque la verdad es que Jesús podría haber dicho muchas cosas, podría haber actuado de muchas maneras, pero le estaba diciendo a esta gente, fíjense en sus propios pecados. Ustedes están viendo el pecado de una persona, pero ¿cuántos pecados tienen ustedes? Creo que en nuestros países siempre nos han dicho, cuidado con apuntarle a uno, a alguien con el dedo índice, porque hay 3 que te están apuntando a ti, ¿no es cierto? Es como que, sí, esta persona es pecadora. Si yo digo esto, entonces creo que yo no lo soy. O con qué posición me puedo atribuir el decirle a alguien que es pecador y merece un castigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si no tienen pecado, entonces arrojen la piedra. Está correcto, Jesús está de los dos lados aquí, ¿no? Habría que entender entonces esa frase para uno mismo. Dice que aquí el Señor expuso un pecado más todavía de todos los que tenían, un pecado en común, el deseo de castigar los pecados de otros ignorando el propio pecado. No está bien eso. Jesús nos enseña que no está bien. El acusar y el deseo de que otro reciba el castigo por su pecado sin ver los nuestros. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Es el ejemplo de David. David cayó en adulterio con Betsabé y además mandó a matar a su marido. Eso es terrible, ¿no? Y pasó un año escondido. La situación estaba escondida. Y David todavía no se había arrepentido. Creyó que eso lo podía solucionar por sí mismo. Pero después de un año va el profeta Natán y le cuenta la historia, ¿no? De que había un vecino de un hombre rico que tenía muchas ovejas y llegó un invitado y para no matar sus propias ovejas agarró la corderita única que tenía el vecino y se la comió. David le agarró un enojo. Dijo, ese tiene que pagar 4 veces más. No, y claro, ahí saltó todo su enojo, la acusación. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¡Au! Entonces esa es la realidad. Muy propensos a decir cómo deberían ser. 4 veces más tiene que pagar la otra persona. ¿Y tú con lo que pasó? Esa es la naturaleza del ser humano. Que otros sean acusados, que otros sean encontrados culpables, pero nosotros estamos bien. Es los demás que tienen que cambiar, ¿no? Ese es el prototipo del acusador. El acusador que no está de acuerdo con Jesús. Una cosa es presentar el Evangelio y decir lo que dice Dios para que el Espíritu Santo dé convencimiento de pecado en esa persona. Y otra cosa es que yo lo acuse y le diga lo que se debería merecer. Es muy diferente. El acusador no viene de parte del Señor, nunca. Había una línea muy grande entre Jesús y los acusadores. Por eso el Señor hace esa diferencia. La segunda verdad es que Jesús no vino para condenar, sino para salvar. La condenación no pasa por Jesús, en serio. Y a veces uno dice, ¿cómo? ¿No es que Jesús va a condenar a los que le rechazaron? No, la verdad es que la palabra dice otra cosa, otros términos. Es más, Jesús mismo lo dice en San Juan, capítulo 3. Usted conoce el versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero conoce los versículos que siguen.
El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado. Es fácil de entender eso. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ni siquiera es Dios el que lo condena. Cada persona al rechazar a Jesús a sí mismo se condena solo. Así dice, a sí mismo se condena porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así lo dijo Jesús. Aquí se nota en esta situación que se está viviendo con esta mujer. Las personas condenando, no solamente acusando, condenando. Ya tenían la piedra en la mano, ya tenían que tomar la resolución directamente. A ver qué dice Jesús, cómo lo podía llegar a condenar. La palabra condenar significa dar juicio en contra, pasar sentencia sobre alguien, implicando el hecho de un crimen y la imputación de un crimen. Es decir, esta persona hizo esto, por lo tanto, yo lo condeno a tal castigo. Es más, yo mismo lo voy a castigar. Eso es condenar. Y eso es lo que estaba haciendo este grupo de gente religiosa. Estaba condenando a esta mujer. Por eso es que yo sé que uno dice, sí, estos religiosos, pero todos somos humanos y tenemos una naturaleza humana deplorable por causa del pecado. La única manera es que Jesús la corrija, la cambie directamente, ¿no? Pero todos somos propensos a condenar a otros. Lo irónico es que todos hemos sido condenados y merecíamos el castigo, pero el Señor nos ha librado de la condenación. Por lo tanto, ya no es la parte nuestra hacer una condenación, ¿no? Si nosotros sabemos la ley de memoria y la aplicamos solamente a nivel de ley religioso, sin amor y sin misericordia, terminamos siendo como esos fariseos, como esos religiosos, que eran tan estructurados, pero no había amor, no había compasión, no había manera de que alguien sea perdonado y salvado por esa misma condenación. Era un grupo que al final el único deseo que tenían era esto. Hay un comentarista que dijo, ellos conocían la emoción de ejercer poder para condenar. Jesús conocía la emoción de ejercer el poder para perdonar. La diferencia es ese, el perdón que ofrece el Señor. Porque, miren, la verdad es que todos o ninguno de ellos se merecía castigar a esta mujer porque estaban bajo condenación, el mismo pecado. Pero de todos los que estaban ahí, dígame usted, ¿quién era el único que no había pecado? Jesús. Entonces, ¿quién era el único que podría haber tomado esa piedra y aplicar justicia? Jesús. Justamente Jesús fue el que no lo hizo y el que dijo las cosas de manera diferente. Entonces Jesús, que no tiene pecado, nos enseña a nosotros que Él nos ha perdonado nuestros pecados a no arrojar piedras. Y uno dice, bueno, sí, yo no quiero nunca arrojar una piedra para matar a nadie. ¿No? Una piedra grande no. Pero una chiquita, vio una piedrita chiquita. Ay, qué lástima. Traje una, no sé si habrá acá. Pero una chiquita, una piedrita así. ¿A quién vamos a matar con esa piedrita? No lo vamos a matar, pero por lo menos le vamos a dar un buen dolor de cabeza. ¿No? Si eso pecó, toma ya, ¿no? Tú eres el pecador, aunque sea una chiquitita. Y ahí es como, parece que nos aliviamos un poco la culpa, ¿no? Porque a alguien se lo estamos haciendo sentir. Jesús no hizo eso. Jesús actuó de otra manera. Para Jesús, el arma mortal es el amor, porque nos derrite, nos desarma, nos rompe todos los argumentos y nos hace creer en Él. Nos hace ver que hay algo diferente, que la vida es diferente cuando el Señor toma el control. Así que dice que uno a uno se fueron yendo. Al oír esto, los acusados por su conciencia. Fíjense que las personas que acusaban salieron acusados por su propia conciencia.
Ay, sí, hay una lista larga. Y dice que salieron desde los más viejos hasta los postreros. Los más viejos. Mire, cuando uno tiene más de 50 años, hablo con propiedad, y no digo exacto cuánto, no, sí, 54. Cuando uno tiene más de 50, se acuerda de muchas cosas en la vida, mucho más que los jóvenes. Se acuerdan las cosas malas que hicimos, ay, sí, yo sé que el Señor me perdonó, ¿no? Pero siempre hay alguna memoria ahí para decir, mira que sí, yo eso no lo hubiera hecho. Cuando uno es mayor, empieza a pensar así, esa cosa no lo hubiera hecho. Pero cuando uno es joven, no piensa así. Los jóvenes dicen, ah, sí, es así, punto, no, hay que hacer una revolución, hay que agarrar las piedras y tirarle a todo, no, es así. Cuando uno es joven, digo porque yo pensaba así, también jóvenes, así que entiendo eso, ¿no? El punto es que los viejitos empezaron los primeros a irse. Ay, no, mi lista es muy larga, decían, ¿no? ¿Qué hago acá? Así que empezaron a ir y los jóvenes también se dieron cuenta de que tiene razón Jesús, ¿sí? Con pecados no podemos nosotros lanzar ninguna piedra. Hasta que dice que no quedó nadie. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Se dan cuenta de la frase del Señor? Ni yo te condeno. Jesús vio algo que nosotros no estamos viendo en la mujer. Jesús vio arrepentimiento, dolor, tristeza, vergüenza, un arrepentimiento donde no, esto no es el camino, no es la forma. Y el amor de Jesús, tal vez la inclinación de Jesús, todo eso produjo un cambio en esa persona. La que se sentía acusada ahora se da cuenta que ya ni siquiera es condenada, porque Jesús hace eso. Jesús hace la diferencia. Por eso dice, ni yo te condeno. Es como decir que Jesús se toma su propia culpa. De hecho, eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario con todos nosotros. Se ha tomado nuestra propia culpa y la cargó sobre él sin tenerla. Eso es lo que hizo en la obra del cruz del Calvario. Por eso, solo el Señor puede hacer posible la liberación de la culpa. Jesús, con su amor, hace que sea posible la liberación de la culpa. Digo esto porque muchas veces puede ser que por años estemos en el Evangelio todavía con culpa porque no hemos experimentado el amor verdadero de Jesús. Hemos experimentado ley, hemos experimentado lo que dicen los demás, hemos experimentado muchas cosas que tal vez sean buenas. Sabemos que el Señor nos perdonó, pero falta esa experiencia con el amor del Señor, esa fe que me dice, mira, Jesús te ama, Jesús murió por ti, se llevó tu culpa, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos la fe y experimentar el amor del Señor para que eso cambie. Dios se lleva nuestra culpa para que no nos sintamos más culposos, sino para saber que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nuevas criaturas en el Señor. Así que ahí la mujer encontró refugio en el Señor. Jesús ahí estaba demostrando lo que iba a decir Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eres parte de ellos? ¿Eres parte de los ex acusados ahora en el grupo de Cristo que nos ha redimido? Dele un aplauso al Señor, si se lo merece. Si el Señor nos ha dado vida nueva, el Señor nos ha libertado. Y ahora, discípulos del Señor, el Señor lo que quiere poner es el mismo corazón en nosotros, para que sintamos como Jesús, para que podamos tener la perspectiva de Jesús, ver las situaciones como también las ve el Señor. La tercera verdad que encontramos aquí en el Señor es que Jesús no vino para condescender, sino a transformar. ¿Usted sabe lo que significa condescender? El diccionario dice que condescender significa acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y voluntad de alguien. Aceptar o tolerar con suficiencia o desdén. Eso significa condescender. Ay, pobrecita esta mujer,
Si el marido que tenía era un desastre, ¿cómo no iba a ser adúltera, pobrecita? Imagínase, ¿no? Y además le tendieron una trampa, estos sinvergüenza. ¿Cómo? No, Jesús nunca hizo eso, ¿saben? Nunca hizo este acto de condescendencia con la persona. No. Le dijo, vete, te libro de la culpa y no peques más. Contundente Jesús con lo que está diciendo. Porque de alguna manera le está diciendo algo muy, muy fuerte. Reconoce que la mujer había pecado. Está diciendo, tú habías pecado. Y el pecado separa de Dios. Tienes que abandonar tu pecado. Definitivamente, el arrepentimiento, como decía mi papá, es tristeza, dolor y vergüenza de haber pecado y el deseo de no hacerlo nunca más. Ese arrepentimiento tiene que ser genuino en cada uno de nosotros, para decir, yo no quiero volver más al pecado porque sé lo que me esclaviza, la culpa y las consecuencias terribles que me trae. Por eso el Señor dice esto, no peques más. También le dijo que se arrepintiera. El hecho de que no siga pecando significa un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento, según el griego, es dar vuelta a la espalda, girar 180 grados. Es decir, si voy hacia el pecado, ahora giro 180 y voy en dirección a Cristo. Voy en dirección a su santidad, a buscar lo que Dios tiene para mi vida y ya no ando como andaba antes. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, ¿no? En ese sentido. La forma, ¿no? En esa liberación que hace el Señor de su pecado, le está diciendo, detén tu hábito pecaminoso, no más. No vuelvas atrás, no regreses al pecado. Ahora mira con otros ojos, mira con los ojos de Cristo, avanza. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese sentido. También le dio esperanza de que su vida podía continuar sin la esclavitud del pecado. Porque hay muchos que pueden decir, no, pero es verdad, uno sabe hoy por hoy en la sociedad en que vivimos que muchos dicen que el sexo ya es adicción. Y hay personas que son adictas al sexo de muchas formas. Y que, y la adicción, ¿y cómo la curamos ahora? ¿No? Como que las adicciones son más difíciles de sobrellevar. Jesús dice acá, vete y no peques más. Yo soy el que te libero. Jesús libera de todo tipo de adicción. Sobre todo la sexual, que hoy por hoy estamos en una sociedad que ejerce presión sobre el sexo. Desde los niños, estamos viendo a nuestros niños que van a la escuela, 11, 12 años, saben más que nosotros de sexo, pero lo saben mal, porque le han enseñado de alguna manera en que esto es permisivo, al contrario, esto se puede hacer. Entonces llega un momento que, ¿dónde está lo malo? Tienen que volver otra vez a la palabra de Dios. Para eso están los padres, para enseñarles la palabra de Dios acerca de lo que dice realmente el Señor en esto, ¿no? Pero el punto de todo esto es que el Señor lo que hace cuando venimos a Él, nos libera. Nos libera de la esclavitud del pecado. Es una realidad para todos. El Señor libera de la pornografía. El Señor libera del sexo opuesto o del mismo sexo, aún de la homosexualidad. Lo dice Corintios. Corintios habla dando una lista de muchos pecados, incluyendo adulterio, fornicación, homosexualidad y otros más. Y dice, y esto erais algunos tiempo pasado, pero habéis sido liberados, habéis sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. La liberación viene de parte de Dios y es real. El Señor nos liberta cuando nos encontramos con el Señor, cuando experimentamos su amor. El Señor nos liberta y hay verdadera libertad en Cristo. Nadie puede decir, esto es muy difícil, esto no es para mí. No, el Señor dice que Él liberta. Hay que creer y someterse a la guía del Señor Jesús. Para eso pone al Espíritu Santo en nuestro corazón, para guiarnos, para ayudarnos, para darnos poder, para capacitarnos para poder ser vencedores. Lo hace la palabra de Dios, lo creemos. Amén. Y esta mujer también necesitaba esperanza, palabra de esperanza, de animarla, de saber que el Señor estaría con ella también, ¿no? Muchos dicen que podría haber sido algunas de las seguidoras del Señor, ¿no? Tal vez
una de las discípulas que estaban con el Señor y ayudaba después en la tarea del Señor. Puede que sí, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros. El Señor nos ha liberado del pecado para hacernos siervos de la justicia, dice Romanos, para poder servir al Señor con gozo, con alegría y contándole a otros lo que significa esa experiencia con el Señor. Probablemente esta mujer tendría consecuencias difíciles después de todo lo que había pasado. Esta mujer ya estaba libre de su pecado. El Señor la había perdonado. Ve, no peques más. Nueva criatura en Cristo. Pero después seguramente tendría que enfrentar situaciones difíciles. Tal vez su marido le dé carta de divorcio porque, bueno, viendo la situación. Tal vez los vecinos ya la mirarían mal porque era público y tantas otras cosas que pudiera haber pasado. Pero esta mujer tenía que mirar a Cristo, concentrarse en lo que el Señor le dijo y seguir caminando bajo la guía del Señor, no volver para atrás. Eso es lo que necesitamos de parte del Señor. Esta realidad, esta historia, nos muestra 3 grupos de personas. Están los acusadores, que siempre están buscando el pecado en otro, pero nunca el propio. O a veces sí, pero siempre buscando lo demás, los acusadores. Cosa que el Señor está en el lado opuesto, en la vereda de enfrente de la acusación. Ya lo vimos. Está el otro grupo que en este momento puede ser que sea como la mujer, que ha cometido un pecado, una falta grande delante del Señor y tiene una culpa terrible y necesita pedirle perdón al Señor y entender lo que dice Jesús. Te libero, pero no peques más. No te metas otra vez ahí. Si yo te he liberado, no vuelvas por el viejo camino. El Señor te libera. El Señor tiene poder para hacerlo. Pero Jesús quiere que estemos en el otro grupo, en el grupo que tiene el corazón de Jesús, que sabe perdonar, que tiene una visión diferente de los pecadores. De hecho, nosotros lo somos todos, ¿no? Pero arrepentidos por el Señor. La visión es, esta persona necesita la gracia de Jesús, no condenación, no acusación. Y no debemos entrar en la misma argumentación de estas personas, ¿no? Acusando, diciendo cosas que no agradan. Uno no va por ese camino, porque el Señor nos dijo, vence con el bien y el mal. Por eso el Señor lo que quiere es esto, que nosotros tengamos su propio corazón. Y decir, Señor, necesito de ti, necesito ver las cosas diferentes, necesito experimentar tu amor, necesito saber que tú me has perdonado, me has limpiado de todos mis pecados, me has dado vida nueva y ahora soy libre por tu gracia, por tu sangre. Y depender del Señor para todo. El Señor es Señor, significa dueño absoluto, el amo de nuestra vida. Y Él es el que debe guiar todo nuestro ser. Ahí está el Señor, hace todo para nuestras vidas. Lucas 4, 18 al 19. Jesús mismo, delante de esto o de otros religiosos judíos, les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.